Este consejo que para aprender cine, a hacer cine, tienes que hacer una película o hacer cortos. Y es un buen consejo, excepto que es un poco difícil de realizar, de llevar a cabo. Es casi como que alguien te diga, para tener una casa, haz una casa. Y no toman en cuenta de dónde vas a sacar el dinero para las construcciones o la gente y cosas así. Y es parecido en el cine porque de dónde vas a sacar igual dinero para poder producir. Entonces, esta idea es abrumadora y tiende a crear una barrera mental que no te deja empezar. Y eso sumado a que quieres hacer bien tu primera película o bien tus primeros cortos y te pones a buscar cómo son en YouTube o buscas las mejores películas de tus directores favoritos y crees que te van a salir así y no te salen de esa manera. La gente tiende a rendirse por eso. Entonces, a pesar de que creo que es un buen consejo, creo que no está bien estructurado y nadie te dice cómo puedes empezar a hacer eso. Por eso yo creo que la mejor manera es que empieces como historia del cine. Y digamos, cuando se inventó la cámara, la primera cámara de cine hace más. La gente no sabía ni siquiera que existía este arte que se llama cine. Los hermanos Lumière iban y filmaban algo sin saber qué diablos estaba pasando. Entonces, es como casi como esperar que ellos hagan una película de Marvel con esa calidad de efectos y con esas tramas y la cantidad de actores y todo eso. No, ellos empezaron filmando un tren y luego filmaron una escena de gente comiendo y un puente y gente que va al mercado. Creo que esa es la manera correcta de empezar, porque a la final todos venimos del mismo lugar. Digamos, es la historia del cine puede estar en tu cabeza. Tú puedes hacer tu historia del cine, pero para eso tienes que empezar igual que ellos, cogiendo tu cámara, yendo a un lugar y filmando algo simple. Puede ser un árbol que se mueve. Creo que es bien importante que entiendas que además la intención de filmar algo como si fuera un corto cambia a que si solo sacas tu celular y filmas cualquier cosa que se te cruza por ahí. Si es que vas y dices, este va a ser mi primer corto y filmas gente caminando en un centro comercial, 3 minutos de eso, y luego le pones créditos, dices una película realizada por y le subes a YouTube o le muestras a tus amigos, ya estás teniendo la intención de hacer tu primera película y es bien importante eso psicológicamente hablando para que rompas ciertas barreras. No es lo mismo que filmo algo, le tengo en mi celular y le muestro a alguien, ah, mira esto que filmé. La intención es bien importante. Y luego puedes ir ampliando desde ahí. Digamos, los mismos Lumière empezaron con filmando esto, pero luego giraron la cámara. Eso se llama paneo, el movimiento más simple de cine. Entonces tu segundo corto, tu segunda película puede ser voy a este lugar, filmo esto estático y de repente muevo la cámara y cambia no solo la perspectiva, sino el movimiento y todo lo que está pasando en esta otra parte del plano. Vas a empezar a entender las diferencias entre planos. Tu cerebro va a empezar a entender eso y eso es lo más importante. No que alguien te dé un libro o que vos leas en un libro. ¿Qué son planos? Planos es... Esa información realmente no sirve si no le pones en práctica. No importa si no te sabes los nombres de los planos. Lo que importa es que vayas y hagas con la intención de que esa sea tu primera película. Eso es lo más importante. Entonces, para empezar, nada, sigue la historia del cine, anda a ver las primeras películas como eran, haz algo parecido, ponle créditos y ya está, súbelo a YouTube. En, no sé, 1 año, 2 años, vas a estar haciendo algo mucho más complejo. Además, no sé, te va a enseñar humildad también y eso es importante. Creo que eso es todo. Gracias. Chao. Creo que eso es todo.